por él, que es el tema ambiental. Está con nosotros el presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, Jesús Enrique Pablo Dorantes, y nos va a platicar qué es esto del ambiente, que nos diga si el ambientalista es algo más que este joven que se sube a un barco de Greenpeace, y qué está haciendo México, qué hacemos en México por el ambiente. Don Jesús, platíquenos primero, ¿qué es esta academia? ¿Cuándo se formó? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches a todo tu público. Ernesto, buenas noches a ti y a todo tu público. Mira, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental es más que nada una organización, una asociación civil que agrupa a todos los involucrados en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley GEPA, como uno de los instrumentos pilares de la política ambiental del Estado. La Academia, en consecuencia, agrupa a consultores que elaboran manifestaciones, agrupa a los evaluadores que trabajan dentro de la Semarnat y dentro de las secretarías estatales de medio ambiente, agrupa a personajes de las organizaciones no gubernamentales, que también muchas veces nos enfrentamos ahí en contra de los consultores. También están investigadores, profesores de diferentes universidades, de tal manera que podemos generar un grupo de discusión para mejorar este procedimiento que lleva ya 30 años formalmente de existencia en nuestro país. Entonces, vamos para aclarar un poco al auditorio. La academia es un grupo interinstitucional de diversos profesionistas en materias que tienen de alguna manera que ver con el ambiente, y hay funcionarios públicos, académicos y especialistas, consultores, ecologistas. Mira, podría decirte de una manera muy llana y sin temor a equivocarme, es como una cámara empresarial, nada más que aquí participan las personas, no tanto como instituciones, sino como personas físicas. Entonces, esto le da más libertad a la discusión y a esa posibilidad de mejora. Cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de protección ambiental, cuando hablamos de impacto ambiental, como viene el nombre, ¿a qué nos referimos? Mira, el concepto de impacto ambiental tiene que ver más con una evaluación previa a cualquier proyecto o actividad. Esta idea se genera a finales de los 60, más o menos, precisamente con la intención de poder aportar los elementos para seleccionar el proyecto que menores afectaciones tiene al ambiente. Tenemos que reconocer que cualquier actividad humana trae consigo una afectación al medio ambiente. El día de hoy, solamente el respirar, el fumar, el extraer agua para beber, eso ya está generando una modificación en el ambiente. Y en este sentido, la academia reúne a profesionistas de las más diferentes actividades. Por contrario a lo que es un colegio de profesionistas que representa solamente a los profesionales de una sola área, por ejemplo el Colegio de Biólogos de México, el Colegio de Ingenieros Ambientales, el Colegio de Ingenieros Civiles, la academia no tiene el fin de representar a la profesión, sino más bien a todos los involucrados en este procedimiento. Entonces es muy rico porque tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos veterinarios, tenemos biólogos, un servidor, soy hidrobiólogo, tenemos ingenieros de las más diferentes especialidades. Entonces esto da una posibilidad de hacer un análisis del ambiente muy integral, muy transversal, muy multi e interdisciplinar. ¿Quiénes los consultan? Mira, precisamente el organismo tiene por objeto servir como consultor institucional al gobierno y a cualquier ente de la sociedad civil. Entonces hemos participado en opiniones que nos ha solicitado la Semarnat para proyectos polémicos. Podría comentarte el proyecto aquí en la Ciudad de México del viaducto allá hacia Indios Verdes, La Raza. Podría comentarte el proyecto minero Don Diego, la planta de termovalorización de la basura aquí en la Ciudad de México, el proyecto del nuevo aeropuerto también nos solicitó opinión. Incluso ya hemos aprendido algunos temas a niveles en los diferentes estados, en Aguascalientes, sobre el desarrollo de un área habitacional en una zona que estaba fuera de la zona urbana.
¿Qué tanto peso tiene la academia en la decisión? Porque estamos hablando de macroobras regulares, por lo que menciona usted son macroobras lo que ustedes analizan en cuanto al impacto ambiental. ¿Qué tanto peso tiene su opinión para hacer o no estas obras? Mira, precisamente el origen de la academia tiene el objetivo de generar un contrapeso. ¿Por qué? Porque muchas veces existe... ¿Contrapeso a quién? A grupos opositores que son demasiado fundamentalistas, en que buscan detener a proyectos porque están mal informados. Entonces, el procedimiento de impacto ambiental, la LEGEPA y su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental, le permiten a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, en proyectos federales, solicitar opiniones no solamente a instituciones de educación superior, sino también a organizaciones que tengan la capacidad. Entonces podemos hacer un muy buen análisis. Nosotros en sí, nuestros miembros como tales, como en su desarrollo personal, elaboran manifestaciones, se oponen a manifestaciones, hacen los estudios para las manifestaciones de impacto ambiental, pero como grupo, como academia, nosotros no hacemos, la institución no hace estudios de impacto ambiental. Los analiza porque tiene a todos los profesionistas que tienen experiencia para hacerlo. Y cuidamos mucho, sobre todo, el conflicto de intereses, que no se va a llevar. En la opinión que se hizo acerca del aeropuerto, no participó las empresas ni las personas que elaboraron la manifestación. No participaron en la opinión. En la opinión que generó la academia. Un poco para que quede claro de nuestro auditorio, aquí en el auditorio del 560 de AM, si bien entiendo, esta academia funciona como una especie de perito del gobierno para este tipo de obras, para dar una opinión en este aspecto ambiental. No solamente del gobierno, también tenemos la posibilidad de colaborar con la sociedad civil. Cuando lo solicitan. Cuando esto es solicitado. Mira, la gran ventaja es que nuestros miembros presentan más del 55% de las manifestaciones de impacto ambiental a nivel federal que se presentan en este país. 55%. 55%. Estamos hablando que al año se presentan entre 1.200 a 1.500 manifestaciones tan solo en oficinas centrales, más las que se presentan en las delegaciones estatales. ¿Todas estas manifestaciones son referentes a obras? A obras. Mira, la Ley General de Protección al Ambiente, la LEGEPA, en su artículo 28, establece qué actividades se requieren una autorización en materia de impacto ambiental cuando son de nivel federal. El reglamento amplía estas y detalla las actividades, por ejemplo, minería, aprovechamientos forestales, actividades en zonas costeras, cambios de uso de suelo, lo que es el retiro de vegetación forestal, la industria química, la industria de energía, incluso también ahora la industria de los hidrocarburos, que fue separada, ya no la evalúa Semarnat, la evalúa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector hidrocarburos, mejor conocida como ASEA. Para ser un poco precisos, para que nuestros auditores puedan entender la actividad de la academia, denos un ejemplo, por ejemplo, en este sentido, de las obras que usted ha mencionado y de las que seguramente tienen ahí en la cartera de los análisis, asesorías y consultorías. ¿Ha habido alguna que nos pueda mencionar que le dijeron al constructor, sea gobierno o en particular, no se puede? Que nos la pudiera mencionar para que el auditorio entienda cuál es la intención del actuar de esta academia. Mira, básicamente el principio de la academia es el apego a la legalidad, sí, al Estado de Derecho y al principio precisamente de la legalidad. Entonces aquí, para poder rechazar una manifestación, la LEGEPA establece en su artículo 35 tres causas básicas. La primera de ellas es que el proyecto esté en contra de algún criterio de ordenamiento, ya sea incluso hasta un programa municipal de desarrollo urbano. Es decir, el municipio decidió que esta zona iba a ser de habitacional, entonces no puedes meter una industria en esa región, ¿sí? Eso es lo que hacen los programas de desarrollo urbano, incluso aquí en la Ciudad de México lo es una práctica muy común y muy avanzada.
Si el proyecto está en contra o no está considerado a ese nivel, no puede ser autorizado. Otra causa es que puede afectarse a una especie que se encuentra en riesgo. Esto es alguna especie vegetal, animal, que está incluida en la norma 059. Este es un criterio muy particular porque difícilmente se da. Si tú recuerdas o has escuchado el teporingo, por ejemplo, el teporingo del conejo, de ese que tiene orejas cortitas aquí en el ajusto, solamente ahí vive esa especie. Entonces cualquier proyecto que desarrolles en esa escena va a afectar a la especie. Una especie como el jaguar pues, se distribuye ampliamente. Y la última tiene que ver con que se mienta, con que tengas una... Que se mienta en el manifiesto. Se mienta en la manifestación. Vamos a un corte y vamos a tratar de que don Jesús no se nos vuelva a escapar en esta pregunta para que nos diga que han cancelado. Estamos en el 560 de AM en Radio Chapultepec con el programa Platicando con Rosalía. Volvemos en unos minutos. Fuera de plática en esto. Es Rosalía Guaún y Tony Mancuso. Eso no lo Es el hidrobiólogo Pablo Durán. Jesús que fue biólogo de la profeta, le pidió a la Secretaría de Ecología del Estado de México, decían que Pablo es apellido. Pablo es apellido fácil. Le decía yo de que no del café, sino de la mención de estos materiales. No, es que sí le puedes decir a ver del ¿y toda esta zona? No quise nada, Esa sí, zona, pero- porque es una Por zona ejemplo, de el tema, restricción muy lo de pequeña. Dragon Mart, ¿te acuerdas? Entonces, Dragon Mart era un complejo que iban a hacer en cualquier Cancún. proyecto Le dieron la autorización a los chinos. cuando tienes Dragon Mart, ¿sí te por acuerdas, ejemplo, no? un proyecto Que se encerraron los chinos y luego estaba todo. eólico, Todo depredado. llega a requerir hasta 1000 hectáreas. Ese fue un caso. Y otro caso fue los humedales de Cancún. Había estado moviendo el partido, un malecón. el partido gobernador. Sí, ya te acuerdas. Sí. cualquiera de los dos. Sí, claro. Entonces, lo que ocurre en esos casos es que un proyecto de 1000 hectáreas no le pega a una especie como el jaguar, porque el jaguar se distribuye prácticamente desde toda Centroamérica hasta Tamaulipas, hasta entrar a... O sea, Son cada 15 minutos. Exactamente. Nunca vas a afectar a la especie, pero en una zona tan reducida, en este caso, pues cualquier proyecto, una carretera, simplemente causa la fracturación, pues ahí se la quité. Muchas gracias. Causa la fracturación de cuestión, le estás 10, tienes el riesgo de 9, afectar 8, en su 7, función. 6, 5, 4, 3, 2. Estamos de vuelta aquí con ustedes en el 560 de AM, Radio Chapultepec, programa Platicando con Rosalía. Tenemos como invitado al presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, don Jesús Enrique Pablo Dorantes, y al habla su amigo Ernesto Zabaleta. Regresamos a este tema, don Jesús. Se me vienen a la mente muchas macroobras que de repente la gente, particularmente la gente que es vecina de esta obra, son los que protestan. Insisto, un poco para entender el peso de la academia. Dentro de estos miles de proyectos que mencionan muchos importantes, el viaducto es muy importante. Seguramente las vías de ferrocarril para la vía turística de nuestra zona de la península de Yucatán pasó por sus manos. Los ecotrenes que están presentando. No sé si también podemos incluir en estas obras que ustedes han analizado el uso de los ejes viales para los metrobuses, para los pisos del periférico. Esto es lo que ustedes ven. No precisamente, mira, como te decía, la academia es relativamente nueva, tenemos 5 años de haber sido fundado, fue el sexto. La ley también es nueva. Bueno, la ley es desde 1988. No quisiera desviarme, mira, no hemos hecho o no podemos hacer ninguna opinión, como ahorita mencionaste, sobre, por ejemplo, el proyecto del Tren Maya, porque no hay proyecto, no se conoce. Ahorita que estamos precisamente en un momento de polémica con el tema del aeropuerto, Vamos a pues caer. nosotros decimos, no podemos evaluar Santa Lucía, el eje Santa Lucía, Ciudad de México, Toluca, no lo podemos evaluar
No lo podemos comparar con la opción Texcoco porque no hay proyecto. Entonces, aquí lo que nosotros proyectos significativos grandes, realmente se han caído porque las manifestaciones han estado mal hechas y no le dan a la autoridad los elementos para poder dictaminar. O sea, en muchos casos es más fácil que cuando es inminente que se va a caer el proyecto, el promovente, el dueño del proyecto, el inversionista, decide retirarlo, decide desistirse. Es el caso del proyecto minero Don Diego, precisamente en la zona marítima del mar territorial, allá en la península de Baja California. Es un proyecto que pretende extraer arenas fosfatadas. Entonces, está en una zona también que es de mucha relevancia para un tipo de tortuga. Entonces, no se aportaba, la manifestación venía de ciertas dolencias y ni siquiera tuvo oportunidad de ser rechazado, porque se dijo, no estás aportando los elementos para poder hacer una correcta evaluación, y el dueño del proyecto decidió mejor retirarla antes de que le fuese rechazado. Proyectos muy grandes, es muy difícil que sean rechazados por estos 3 criterios tan básicos que te digo, que son los que la ley indica claramente que es, bajo esas circunstancias, un proyecto debe ser rechazado. En su opinión, las obras que usted me comenta son obras públicas que necesariamente salen por el monto de la inversión a licitaciones. ¿No tendría que el gobierno federal hacer primero este análisis ambiental antes de entrar en una polémica con los inversionistas como ocurre? Mira, es un tema bastante interesante porque precisamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental está orientado a determinar cuál de las diferentes opciones de un proyecto es la que menos afecta. El deber de todo consultor es precisamente involucrarse y participar en las etapas previas del proyecto cuando todavía se está definiendo, de tal manera que analiza una serie de opciones, se selecciona la que menos efectos puede traer al ambiente y se proponen las medidas de prevención, mitigación y compensación, ¿sí? Entonces, ese procedimiento se hace antes de llevarlo a la autoridad. Ya cuando un buen consultor, cuando dice esta manifestación está lista para entregarse, es porque ya consideró todas aquellas situaciones. Un buen consultor no prepara una manifestación para ver si se le autoriza la Semarnat o la autoridad, en este caso en los estados, cuando llega a aplicar, ¿no? Entonces ya tiene que tener muy claro qué es el proyecto, cuáles son sus principales afectaciones y cuáles son las medidas que lo hacen potencialmente viable. Este es el mecanismo que establece la ley y es el que debemos de seguir. Entonces, el gobierno lo que hace es, como entidad regulatoria, yo confirmo que el inversionista hizo bien el trabajo, evaluó correctamente la parte ambiental de su proyecto, y si algo le falló, todavía como autoridad le puedo corregir la plana, le puedo establecer más medidas de prevención, como autoridad, puedo establecerle más medidas de prevención, o de compensas, de mitigación. De prevención es para que no ocurra el impacto, mitigaciones para que sea menor, y compensaciones es, bueno, no se puede hacer nada para evitar el impacto, entonces vamos a reponer. Un buen ejemplo son los proyectos mineros. Un proyecto minero que se va a desarrollar a tajo abierto, esto es, que se coma el cerro, pues podrás localizar a las especies de vegetación, podrás rescatar a las especies de fauna. Al final de la vida útil vas a poder revegetar, pero lo que es el impacto en la topografía, en la geoforma, ya no va a existir el cerro. Si antes había un cerro, pues ahora va a haber un cráter. Si antes había una planicie, ahora va a haber una pirámide, que son los patios de exhibición. Si antes había una barranca, ahora va a haber una meseta por el depósito de jales. Eso es un impacto en la topografía que no puedes evitar. Entonces, para esos casos se establece entonces una medida de compensación y decir, vamos a mejorar el ambiente o las características del ambiente en otras zonas, de tal manera que el ambiente sale ganando. Evidentemente sus dictámenes tienen una afectación muy importante en la cuestión económica y financiera de los inversionistas.
Vamos a llegar al punto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero esta plática que queremos que escuchen en nuestro auditorio aquí en el 560 de Radio Chapultepec es para que tratemos de ubicar que el aeropuerto es solo uno de muchos problemas de obra pública o de macroobras públicas que tiene este conflicto. Bendita corrupción, diría Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque lejos de considerar la cuestión ambiental, pues se pasó a la consulta directa. Exacto. Pero sí quisiera dejar muy claro este punto. ¿Se ha privilegiado la cuestión económica y la cuestión política sobre lo ambiental en México? Indudablemente. Eso es algo que difícilmente podemos documentar, pero es evidente que se ocurre. Podría decirte, pues mira, el tema precisamente, y si quieres entrando ya en materia, ¿no? El caso del nuevo aeropuerto. Este aeropuerto empezó a analizarse, pues, ¿qué te diré? Desde los 70s, y cuáles podían ser las mejores opciones, y poco a poco se fueron descartando la opción de Tizayuca, la opción de la ampliación del actual, Santa Lucía realmente... De todos modos se hizo, ¿no? Se hizo el aeropuerto 2. Se hizo la terminal 2. Efectivamente. Y poco a poco se fueron descartando a fin de que se llega a la opción más formal, que es la opción Texcoco, que elabora la manifestación de impacto ambiental con datos de monitoreo que, por ejemplo, de aves existen desde 1998. Entonces, con toda esa información se desarrolla la manifestación que presenta el Grupo Nuevo Aeroportuario y está enfocada a la actividad del aeropuerto. Eran necesarias otras obras, las obras hidráulicas, precisamente para desviar las corrientes, para seguir promoviendo la infiltración, para seguir rescatando algunas zonas, pero esas estuvieron a cargo de la Comisión Nacional del Agua en otras manifestaciones. Entonces, cuando la gente de repente dice, es que no se evaluó en la manifestación del nuevo aeropuerto, no bien, es que ellos no podían solicitar la autorización por ello, porque no les compete. Tenía que ser la Conagua, y por eso existen otras tantas manifestaciones que sí analizan el caso. El tema otro que se ha atacado al nuevo aeropuerto del uso de los bancos de tiro y de los bancos de préstamo, ese es un tema que tiene que regular la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Entonces, lo más que puedo hacer uno como consultor cuando elaboro una manifestación de este tipo es recomendar y establecer en la manifestación que el promovente, en este caso el Grupo Nuevo Aeroportuario, solamente le va a adquirir el material de préstamo a aquellos bancos que tengan la debida autorización. Si la autorización no la tienen, pues ahí no se les compra. Si no tiene la autorización para depositar, pues no se utiliza como banco de tiro. Y esas son las cosas que estuvieron ahí como que nos fallaron, de repente se tardaron un poco en cumplir, y son las que se han aprovechado para demostrar el principal proyecto que es el... Y seguramente la Academia participará en este foro que está preparando el Senado en cuanto al impacto ambiental. ¿Qué propuestas lleva la Academia para que la ley de la materia pueda garantizar a los mexicanos y particularmente a los habitantes de las zonas impactadas que se respete el medio ambiente? Es interesante el tema porque, mira, desafortunadamente tenemos una ley general, la ley general, pero que se ha venido desarmando, la hemos estado cortando en pedacitos. Y hay una ley para la gestión integral de los residuos, sí, y hay una ley que es para la gestión integral de los residuos, y hay una ley para el desarrollo forestal sustentable. Está este proyecto que traían de la ley de biodiversidad. Entonces le vamos quitando elementos a la LGEPA que era integral, y solamente le dejamos, hasta la fecha, solamente le dejamos el tema de impacto ambiental. Y ahora con el tema de la ANSIPA, de la CEA, pues también se le quitó todo el sector de hidrocarburos y se hace una entidad a modo. Entonces, ¿cuál es una de nuestras principales propuestas? Que se evalúe el impacto, pero no solamente el impacto ambiental, se evalúe el impacto social, el impacto en derechos humanos, el impacto sanitario y el impacto obviamente ambiental. De tal manera que estas evaluaciones sean considerablemente más integrales y sean más funcionales. Esa es una. La segunda es que precisamente se puedan publicar las guías de tal manera que quien va a elaborar una manifestación
quien va a invertir y que incluso el público interesado sepa qué es lo que debe de contener una manifestación. Entonces, de tal manera que te llega un documento y dices, no, pues no cumple. Lo que tenemos hoy en día son guías que no son formales, no están publicadas en el diario oficial cuando la ley así lo estipula, la ley y el reglamento así lo estipula. Que no se cumple. Porque no se cumple. Entonces, no se lo puedes exigir al inversionista. Hemos visto muchos ejemplos en donde la ley ambiental es prácticamente letra muerta, independientemente de lo incompleta y de los huecos que tiene. Es prácticamente la propuesta que usted hace una reforma total a la ley. Sí, así es porque mira, realmente el tema ambiental lo han tomado como un rehén político. Es correcto. Viene la negociación del presupuesto, entonces me das tus votos y luego yo te ayudo con las leyes que tú quieras. Y de repente tenemos unas leyes como esta, la que fue para los animales de circo, que es una barbaridad. Don Jesús, tenemos que hacer un corte. Regresamos en un minuto. Estamos en el programa Platicando con Rosalía de Radio Chapultepec, 560 de AM. Volvemos en un minuto. Es la primera vez que me dejan solo en el programa. Regularmente esto lo hace Tony. Pues que a mí no me dijeron que no iba a venir la señora, por eso no aquí. Sí, pero si no, la verdad es que me iba a venir porque me duele bastante la pierna. Si no, La ya nueva jefa, sabe. ¿no? ¿Eh? La nueva jefa. Sí, es que tuve un accidente hace 5 años, entonces me apareció un microbús y traía un Honda Naco que tienen como sistema de seguridad soltar el motor si el golpe es muy fuerte, entonces se lo soltó, pero se me vino encima. Entre el talón y el empeine de este tiempo me fracturó 6 partes. Traigo placas así, con 8 actualidad. Y últimamente tuve un resbalón con lo de la G10 y se me movió uno de... Tú le ibas a preguntar algo, ¿no? ¿Mm? Tú le ibas a preguntar algo. Sí, pero en el tema. Tú levanta la mano y yo te Sí, pues sí. Es que no. Bueno, si no, ahorita dentro de... ¿Ya vamos a entrar? Vamos a nos quedan 25 minutos y quiero cerrar Ya con te el corte. fuerte, que es el aeropuerto. No es que lo estemos evitando, sino quiero cerrar el programa con esto. Que finalmente ni siquiera es el proyecto de mayor impacto ambiental que está en ciernes, ¿no? O sea, es el más polémico y politizado por la cuestión mediática. Pero hay muchos otros como las minas en Sinaloa, las minas 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Chapultepec, 560 en su cuadrante. Este es el programa Platicando con Rosalía y estamos con don Jesús Enrique Pablo Dorantes, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, que nos está platicando de todos estos efectos que tiene una mala ley, mucha corrupción y imponer intereses económicos y políticos sobre el bienestar, porque finalmente es eso, el bienestar de la población que está alrededor de las obras. Me estaba diciendo antes del corte que prácticamente había que reformar toda la ley para proteger, para que funcionara finalmente esta parte legislativa. Pero difícilmente vamos a echar para atrás intereses, porque no solo es el aeropuerto de la Ciudad de México, es la tala en Chiapas, es las minas en Sinaloa, en Baja California, en Sonora, son los desarrollos turísticos en la zona del Caribe, en Veracruz. Todos estos proyectos, todas estas obras, ¿cuántas podrían sobrevivir si tuviéramos como otros 40, 50 países una norma en cuanto al impacto ambiental? Porque además, lamentablemente, de 190 y tantos países que están en la ONU, creo que nomás 40 tienen este tema, ¿no? No, mira, fíjate, es interesante la pregunta que planteas, porque también, si bien todas las leyes son perfectibles, y si bien reconocemos que hacen falta estas modificaciones en la Agenda, tampoco decimos, hay que tirar a la basura. No, por supuesto, hay una base. Creo que esta posibilidad... Antes hay una ley, ¿no? Ambiental. Mira, creemos básicamente que también aprovechando esta cuarta transformación, pues sí podemos revisar hasta el fondo, ¿no? Y reinventar prácticamente el tema.
Pero yo no quisiera quitar el dedo del renglón. O sea, si el tema es reducción de costos, no tenemos precisamente por qué abordarlo con la ligera. Si el tema es corrupción, tampoco tenemos que abordarlo con la ligera. O sea, lo que tenemos que darle es certeza a los gobernadores de cuáles son los criterios y más allá, castigar a los responsables, que es lo que no se está haciendo, no está ocurriendo. Si hay alguna afectación, algún daño ambiental y entonces se llega a una negociación y los responsables pues nunca llegan a la cárcel. Muchas manifestaciones todavía al día de hoy las firman personas que no tienen cédula profesional o que incluso meten... O sea, el dictamen ambiental lo firma alguien que ni siquiera tiene una... Exactamente. Mira, es una historia muy triste. Por allá de los 90s, a mediados de los 90s, con la maestra Julia Carales. Ella, cuando era titular de la Semarnat en ese entonces, ella impulsó precisamente que se trabajara una estrategia en la cual solamente peritos elaboraran las manifestaciones o firmaran las manifestaciones. Sin embargo, por ahí entre la negociación, esto impulsó mucho a los colegios de profesionistas. Pero al final, en mayo del 2000, lo que tuvimos fue un reglamento y una ley que si bien traía muchas mejoras, decía, cualquiera puede presentar... Bueno, se formó la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente. Bueno, la Profepa se formó en el 92 y derivada del Tratado de Libre Comercio. No, esto ocurrió en el 2000. En el 2000 fue la modificación al reglamento y nos quedamos totalmente desprotegidos, porque decías, bueno, ya no es necesario que quien elabora una manifestación ni siquiera tenga una cédula profesional. No es un requisito que se solicita. Si nosotros le damos... O sea, el maestro de obra puede firmar la... El maestro de obra, o sea, el mismo promovente, ahora sí que el que quieras, hasta el que carga la mezcla puede firmarla, ¿no? Aunque sepa leer y escribir, es más que suficiente. Y eso es triste porque entonces no le estamos dando cumplimiento, por ejemplo, a la ley general, a la ley de profesiones, a la ley reglamentaria del quinto constitucional, ¿no? Y la respectiva en cada uno de los estados relativa a las profesiones. Ahí se dice, por ejemplo, estas profesiones tienen que tener título y cédula profesional para ejercer. El Código Penal te dice, pues si tú mientes en un tema ambiental, o sea, y además tienes una profesión en la que se requiere el título y cédula, pues entonces tienes cárcel. Y de repente nos llevamos casos así... Pero eso no opera en esta... Ese es el problema, o sea, no se está cumpliendo con el principio de legalidad, ¿no? Se aplica la ley algunas veces, algunas veces se aplica a medias, o lamentablemente, como ahorita en el caso del aeropuerto, sí quiero destacarlo porque la consulta, por muy criticable que sea, es aplaudible porque es un ejercicio democrático, pero no fue legal. Quien la propuso fue el presidente electo. Y sí, pero el presidente electo no tiene atribuciones. Entonces, hubo gente que solicitó un amparo. ¿Usted votó? No. Hubo gente que solicitó un amparo en contra de la consulta y lo que le dice la sentencia del Tribunal de Cuarto de Justicia en materia administrativa es muy bien, pero pues no es un acto de gobierno. Las notas periodísticas no pueden ser un hecho. Entonces ni son documentos. Sí, sin embargo, todo el mundo ahorita está con el ánimo de capa caída, ¿no? O sea, la gente que está trabajando en la construcción del aeropuerto de Texcoco, dice, pues ya, o sea, con un ánimo, cuando nadie les ha anunciado. Oficialmente esto no está cancelado. Oficialmente esto no está cancelado. Vamos a ver el 1 de diciembre a ver qué ocurre. Me llama la atención algo que estaba mencionando don Jesús. Prácticamente lleva 50 años el proyecto Texcoco como primera opción para este aeropuerto. 50 años. Estamos hablando de los 70s, principios de los 80s, cuando se empezó a buscar una opción para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cuánto tardó, dentro de esos 4 o 5 décadas, el aspecto ambiental en tomar importancia? Pues mira, el tema ambiental, podemos hablar precisamente con la regulación de las aguas en los 70s. Y digo, más que nada porque era la zona en donde se podía crecer. O sea, el proyecto que se cayó con el presidente Fox, se cayó precisamente porque iba sobre tierras que tenían un dueño, tierras generales. Los famosos pájaros. No, San Mateo Tengo. Exactamente, los de Tengo. El proyecto en esta ocasión dijeron, bueno, tenemos tierras federales, pues vamos a hacerlo aquí, donde ya la gente, no hay gente que pueda protestar. El dueño es la nación.
Entonces, desde ahí empezaron a analizarse los temas hidráulicos, los temas de las trayectorias, los temas de la interoperabilidad, los temas, todos. De la movilidad, la movilidad urbana, exactamente. Entonces se llega a esta opción que seguimos pensando era la mejor, o sea, sí es cara, pero nos va a dar un aeropuerto que nos va a dar 50 años. Santa Lucía parece ser que va a durar 8, parece ser que va a costar solamente 60 millones de dólares, una cosa así. Pero no hay proyecto, ni siquiera podemos agarrar y revisar, decir, oye, se evaluó, tampoco se van a afectar. Ni siquiera planos. Exacto, o sea, no es una información que sea pública. El proyecto de Texcoco sí lo es. Con la experiencia que usted tiene, en todas estas macroobras que he revisado, ¿es posible cumplir esa meta que dice Andrés Manuel, independientemente de si se hace o no legal? Parece que lo va a hacer, pues, porque tiene mayorías en la Asamblea, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos de los estados, etc. Finalmente, bueno, pues es, como él llama, la voluntad de un pueblo muy inteligente en la que determinó cancelar este pueblo inteligente que no estaba informado. Lamentablemente pensamos que así es. Mira, nosotros lo hemos discutido y así forma parte de nuestros comunicados. Si el tema era corrupción, ok, analiza los contratos. Y no solamente del nuevo aeropuerto, de toda la obra pública. Si el tema es costo, pues entonces busquemos una opción que sea eficiente, eficaz y eficiente, que no es lo mismo. Pero si el tema es ambiental, pues entonces danos una opción que pueda ser analizada y que podamos comparar. Por eso es que la academia no se pronuncia en contra de Santa Lucía, porque no tenemos los elementos. No hay nada que contradecir. No hay nada que contradecir. Cualquier cosa será de las notas periodísticas o de lo que nos imaginamos. Lo mismo con el Tren Maya. O sea, cuando haya proyecto, nos metemos a analizarlo. Regreso a la pregunta. ¿Cuánto cree usted que sea posible que en 3 años se tenga un estudio ambiental, tanto de Toluca como de Santa Lucía? Mira, es muy difícil. O sea, generalmente los proyectos grandes requieren al menos un año de conocer el medio ambiente y cómo varían, cómo fluctúan las poblaciones animales, sobre todo las que migran, incluso las poblaciones vegetales. Y puede diverger mucho. Si un año llueve, al siguiente año no llueve tanto, entonces vamos a tener especies de plantas que no crecen. Entonces eso hace complicado. Entre más grande es el proyecto, entre más complejo, más elementos que hay que estudiar, y entonces se hace más compleja esta caracterización necesaria para tener una buena evaluación. Entonces yo creo que, pero es arbitraria, ¿no? O sea, hasta no conocerlo, porque igual nos dicen, no se va a salir del polígono que ya existe en Santa Lucía, y es la misma, vamos a meter las otras pistas. Nosotros no les vamos a decir nada con respecto al espacio aéreo, para eso estamos en el programa de Platicando con Rosalía, su amigo Alberto Zabaleta, y nos está acompañando con nosotros, nos acompaña aquí uno de nuestros colaboradores en las revistas Liberal y Cúspide. Martín Omar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro, gracias Ernesto, buenas noches licenciado Jesús Enrique. Mi pregunta es sobre el tema del aeropuerto. Así como le indicó la semana pasada que el presidente Ruto había cancelado ya la obra, aunque ya dice que no es oficial todavía porque usted como ciudadano todavía no es presidente constitucional, usted, de acuerdo a su experiencia, como dice que había ahí actos de corrupción, ¿cree que fue así o fue por otro motivo que realmente se canceló? Mira, la verdad es que, o sea, yo puedo decirte, puedo hablarte de los temas ambientales. Sí. O sea, la corrupción en todos lados se habla, se dice, pero no hay pruebas. Y nosotros en la academia, como técnicos, como científicos que realmente se meten a arrastrar el lápiz en cosas reales, sí podemos decir que antes de hacer una afirmación es porque ya tenemos los pelos de la burra en la mano. Si no los tenemos, eso hacen los científicos, ¿no? Eso es todo es elucubración. Entonces, si no me dices, ¿había corrupción en el aeropuerto? No sé. O sea, yo no puedo demostrarla. No es competencia de nosotros. O sea, nosotros hablamos del tema ambiental. Entonces, ustedes como experiencia, ¿creen que hubo algún motivo o si era viable el proyecto para construir el aeropuerto, ambientalmente hablando? Totalmente, mira, es lo que hemos también manejado. Tuvo una manifestación, se analizaron diferentes opciones, hubo una consulta pública, hubo una reunión pública en donde cualquier persona pudo llegar y expresarse lo que pensaba, lo que decía, incluso recomendar acciones de prevención, de mitigación.
se le establecieron al proyecto, se establecieron condicionantes. Hay una garantía para el cumplimiento de, si no se tenían todas las precauciones de cumplir lo que se había comprometido, sobre la que se puede actuar. O sea, es un proyecto que cumplió con la ley. Podrá tener deficiencias, indudablemente. Cualquier manifestación es perfectible, pero ese proyecto del puerto cumplió con nuestra legislación. Si no nos gusta la ley, hay que cambiarla, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo. Como ya quedó claro. El actual presidente electo va a tener la potestad a partir de que tome las riendas, y el Congreso pues está de su parte, entonces es una gran responsabilidad. Y ya a partir del 1 de diciembre pues veremos, ¿no? O sea, a lo mejor ahí nos dicen sí, ahora vamos a poder aplicar la ley en reversa, para romper con algunos principios del derecho. Pues tienen todo. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar? Algo otro con varios principios del todo. Entonces, aquí lo que llamamos la atención, pero de nuevo es, vámonos sobre las bases reales, lo que podemos demostrar con base en ley, y ese proyecto de Texcoco es viable. En un momento dado que continúe la cancelación, ya cuando el presidente tome posesión, ¿ustedes cuál sería ahora sí, lo que ustedes harían ya legalmente o algún? Mira, difícilmente, y es una parte complicada, porque si los responsables actuales del proyecto no lo defienden, difícilmente vamos a poder hacer algo nosotros. Ellos tienen los recursos y tienen la obligación no solamente moral, profesional de defenderlo. Para eso están como funcionarios públicos. Entonces, difícilmente nosotros podríamos salir y pelearnos porque sí se haga, ¿no? Más bien, hay iniciativas, la señaló el secretario de Turismo para el actual, junto con algunos organismos que dijeron, bueno, pues ¿por qué no saludamos y que lo construyan los particulares, ¿no? Puede ser una opción. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la academia? Pues depende lo que haga. Nuestro deber ahorita es decir, hey, si llevas a cabo esa intención, ten cuidado porque tienes que restaurar el área, y restaurar el área a las condiciones originales. No se vale que ahorita digan, es que vamos a hacer la ciudad de la ciencia y no sé qué, la investigación. No, espérame, eso no lo dice, eso no eran las condiciones. Ese es otro proyecto y tendrá que recibir también entonces una autorización en la Perdón, quiero entender esto de los patos y la mariposa monarca es un mito. Mira, es otro tema que también es interesante y voy a tratar de hacerlo más breve. Nuestra fauna se ha acostumbrado al ser humano, por eso sobrevive, por eso se adapta. Los patos llegan a donde hay comida. Entonces, desafortunadamente, los patos se meten a donde está todas las aguas negras que tiramos, todos nuestros desechos humanos que llegan a esa zona, ahí es donde van los patos. Empezó a limpiarse el agua a través de las de plantas de tratamiento, y además empezó a dar un manejo a las lagunas de regulación. Por ejemplo, el lago Nahuatl-Carrillo se decidió que vamos a bajarle el nivel del agua, y entonces los patos ya no les fue atractivo. En otras zonas, como el lago recreativo, se ofreció una mejor calidad de agua, y entonces los patos ya no llegaron ahí, mejor se fueron a ubicar a otras zonas. Se fueron a Zumpango, se fueron a Xochimilco, se fueron al lago de Guadalupe. Entonces, eso permitió que al menos un grupo de aves, los patos no lo son todos, hay unas aves que se llaman aves playeras, con unas chiquitas que no son del parque, esas no se movieron, ¿no? Esas se quedaron allí en el Nahuatl-Carrillo con menos agua, porque el Nahuatl-Carrillo nunca se ha desecado. Sí se le bajó el nivel, ya no fue atractivo para los patos, pero las aves residentes ahí se quedaron. Entonces, sí existe una serie de mitos al respecto. Hoy leí apenas estos días que se hablaba de, es que vamos a restaurar el lago Nahuatl-Carrillo. No, espérame, es un lago artificial, ¿qué le vas a restaurar? ¿A nivel de dónde? Si fue creado en los 70s. En algún momento de la consulta, en algún momento de la decisión que toma el presidente electo, se les consultó, se acercó SPRIU, se acercó a alguien del equipo de Manuel López Obrador a solicitar, no si acaso no la opinión, pero sí información para dar a la población a la que estaban convocando esa consulta. Mira,
Tuvimos la oportunidad solamente en una ocasión de que miembros de la academia, a título personal, fuesen invitados a foros que ocurrió ahí en el club de periodistas en el centro histórico. Y se puso a unos científicos opositores de la Unión de Científicos interesados por la conservación, una cosa así, y por otro lado a personas que habían estado involucradas con el proyecto, entre ellos la doctora Patricia Ramírez, que estaba a cargo de las investigaciones de las aves precisamente. Es una de las más defensoras, ella es la agarra y dice, no, tienen que hacerlo así de esta manera, etcétera, etcétera. Estuvo también la bióloga Magdalena Columna, que también trabajó mucho tiempo en el grupo aeroportuario, actualmente es jubilada, pero participa activamente en la academia. El doctor Raúl Arriaga, que también estuvo participando en muchos de los trabajos de monitoreo desde los 90 y que actualmente es miembro del Consejo Técnico Asesor de la academia, pero fue la única oportunidad que hemos tenido de interactuar. Y realmente fue como si nos hubiesen puesto en el ring. A ver, hablas tú, y ahora respondemos, hacemos señalamientos, ¿no? Y preguntas de la comunidad que había asistido. Era un ejercicio muy interesante porque había grupos de niños de secundaria, muchachos de secundaria que se habían llevado el profesor y estaban preguntando, pero también había opositores muy recalcitrantes. Entonces fue un ejercicio interesante, pero sí puedo decirte que con una golondrina pues no se verá. Hay otro problema ahí que se generó en la cuestión de la consulta, pero quiero saber si ustedes lo tienen considerado. Las obras secundarias, las obras que alrededor del aeropuerto tendrían que haberse realizado o que se van a realizar dependiendo del ánimo que tengamos una vez que tome protesta como presidente de la República. Estoy hablando del alrededor. Evidentemente el nuevo aeropuerto iba a ser un detonante económico en donde en pocos años tendríamos hoteles, centros comerciales, pero además ampliación de autopistas, la movilidad era muy importante. Quizá por ahí escuché, no sé si sea cierto o no, que había incluso un tren tipo japonés elevado. Entonces todas estas otras obras alrededor del Texcoco que también generaron un impacto ambiental, ¿ya estaban consideradas esos? No, fíjate que no, y era lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Porque no eran atribución del grupo nuevo. Ir más allá de lo que estaban presentando. Exactamente, más que lo que estaban presentando, de lo que ellos podían hacer. Ellos no podían meterse con construcción de carreteras, porque es una atribución federal. No, yo no me refiero al estudio que ustedes hicieron en la cuestión ambiental. Consideraron en este estudio que no solo era la plancha de las pistas y las salas, sino que era todo un detonante que iba a generar urbanización. O sea, mira, de nuevo, es importante porque para poder estimar el impacto ambiental y plasmarlo en una manifestación, tiene que haber un proyecto definido. Si no, entonces nos vamos a una etapa previa del procedimiento en donde evaluamos varias opciones y establecemos primero las necesidades de investigación. Hay un instrumento que se está buscando, que también es viejo, que se le denomina la evaluación ambiental estratégica y sirve para políticas. Entonces, y te voy a poner un ejemplo que sale del aeropuerto, pero es muy claro en el mismo de Tehuantepec. En el mismo de Tehuantepec hay viento, se decidió desarrollar industria eólica. Ahí lo que tenía que haber hecho en sí el gobierno era una evaluación ambiental estratégica, definir una capacidad de carga, cuántos aerogeneradores podía haber, cuánto cambio hizo el suelo, cómo le iba a hacer para sacar la energía, cómo iba a afectar a las comunidades, y entonces llegar a la conclusión de si se podía o no se podía. Lo que ocurrió fue de que te presento una manifestación por 5 aerogeneradores, otra por 80, otra por 20, otra por 15, todas como manifestaciones particulares, y al final no hay una integración. Entonces lo que está ocurriendo, lo que llegó a ocurrir fue el que llega al último es el que tiene que evaluar el impacto regional de todos los que ya están. Quiero abordar un tema en este sentido. Evaluación ambiental estratégica es un título que ha tenido mucha relevancia, particularmente para los europeos, que están tomando dentro de sus políticas de crecimiento económico, ni siquiera ambientalistas, de crecimiento económico, tener una parte para las decisiones que se llama así, ¿no? Que es evaluación ambiental estratégica. ¿Qué tan lejos estamos de México de un proceso? Lamentablemente muy lejos, y lo acabamos de ver ahorita.
que ponía el ejemplo de los parques eólicos, pero también nos ocurrió con la escalera náutica. Escalera náutica decía, vamos a evaluar el desarrollo de marinas en todo el Golfo de California. Pero no había proyectos, no había una forma de evaluar un proyecto. Ahora, la evaluación ambiental estratégica no es una evaluación de muchos proyectos. La evaluación ambiental estratégica es la evaluación de una política, ¿sí? De una política precisa, gubernamental. Y entonces hay que ver las consecuencias de todo lo que implica. Por eso era muy interesante que precisamente esta estrategia aeroportuaria se hubiese evaluado así, porque tenía que ver con crecimiento urbano, tenía que ver con desarrollo comercial, tenía que ver con manejo de las aguas, etcétera, etcétera. Pero estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Y además a nivel internacional tenemos todos los tratados que ha habido en cuestión de protección al medio ambiente, contra el cambio climático, contra el calentamiento global, de los 20, de los... finalmente vemos que no se refleja en la ley todos estos tratados. No, porque, llevan un proceso y tiene que pasar. Pero estamos hablando, ejecutivo. ¿cuándo se firmó de Kioto? Hace 20 años. No, no te vayas tan lejos. Mira, piensa en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, el convenio estaba firmado y ratificado desde 1992 y hoy no tenemos una ley de consulta indígena. Sí vamos a pasos, pero hay modificaciones pues para decir, mira, en la Constitución vamos a poder, ¿qué características tiene que tener el director del ANSI? Por lo menos. Pues, oye, eso lo ven. Porque el maestro de obras no firmó los dictámenes. Eso lo ve en la Constitución, o sea, hagamos realmente las modificaciones necesarias. Pasa por una responsabilidad en diputados, en senadores, que realmente sea gente que entiende las cosas y no se llene de consultores y de asesores que pues, solamente su característica es que son familiares. A nivel internacional, ¿cuál es el futuro de la protección del medio ambiente? Si estamos viendo que el presidente de la nación más poderosa del mundo dice que el calentamiento global no existe, ¿hacia dónde vamos? Ya no estoy hablando del aeropuerto, porque finalmente, le comentaba fuera del aire, el aeropuerto es algo que está llamando la atención porque es mediático, pero hay un sinnúmero de obras que tienen un impacto ambiental impresionante en México. Mira, no es un escenario optimista. O sea, realmente lo que ha dicho el panel de cambio climático en su reciente informe es, pues, hagamos lo posible porque ya solamente se incrementen 1,5 grados, ya no los 2, pero es seguro que vamos a rebasar ese 1,5 grados. Entonces es un escenario pesimista. Y ya lo decía Bob Marley, ¿no? The total destruction is the only solution, ¿no? Entonces, yo como biólogo, pues sí, la vida va a seguir. La Tierra sobrevivió a los dinosaurios. Los cucarachas no van a sobrevivir. O sea... Bueno, el reporte que nos dice usted es bastante pesimista en esta cuestión. Esperamos que pronto con nosotros nuevamente y que nos reporte qué tanto le hicieron caso en el Congreso, particularmente en el Senado, qué tan receptivos son las nuevas autoridades en esto del ambientalismo. Estoy hablando del Movimiento de Regeneración Nacional. Muchísimas gracias a ti y a todo tu público. Es una de nuestras obligaciones, es uno de nuestros deberes. Tenemos una comisión en la academia, actualmente la lleva el vicepresidente, el primer vicepresidente, y que va a ser presidente de la academia a partir de mayo. Entonces esperamos realmente tener una respuesta, que nos vean como un órgano consultor. Nosotros no nos vamos a cobrar, realmente nosotros lo hacemos por un ejercicio social profesional. Bueno, nada más para terminar, que quede claro, ya nos lo dijo nuestro invitado, la cancelación de Texcoco no es oficial. Ya lo estaremos tratando en otros programas. Nos tenemos que despedir del programa, platicando con Rosalía. Muchísimas gracias desde aquí, desde Radio Chapultepec 560 de AM. Buenas noches. ¿Cuánto me vas a poner de calificación? Vamos a hacer una consulta. Para juzgar, Vamos a hacer una consulta. Vamos a hacer una consulta para que te... Están los memes a todo lo que dan con información. Me voy a poner a dieta, entonces puede ser la consulta.